Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta sesión con el tema desarrollo psicosocial del adolescente. En una sesión anterior veíamos justamente la parte del inicio del desarrollo psicosocial del adolescente, la primera parte, la identidad, que era justamente uno de los logros más importantes. Ahora vamos a ver un poco acerca de el adolescente y el núcleo familiar en su relación con los padres de familia. Bueno, primero tenemos que ver una cosa muy importante. Cuando hablamos de relaciones entre adolescentes y familia, tenemos que ver con dos cosas muy importantes. Número uno, la calidez de la relación con la pareja va a depender, en la adultez de los adolescentes, va a depender de esa cercanía emocional en la infancia y adolescencia en el pasado. Es decir, dependiendo de cómo traten los padres de familia a los hijos adolescentes, va a ser el trato que estos, a su vez, cuando tengan que independizarse, emanciparse, justamente vayan a desarrollar, a lo mejor a los años, con sus respectivas parejas. Entonces, por lo tanto, convendría reflexionar un poco acerca de qué tipo de adulto estoy construyendo con mis pautas de comportamiento actual como padre de familia, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, cada vez que hablamos de adolescencia, pues de alguna forma suponemos o nos imaginamos que es la terrorífica, la malvada edad de la punzada, donde el adolescente básicamente está buscando la manera de fregarse pues a los padres de familia, la manera de ser libertino, de tener sexo sin protección, de repente de drogarse, como si esto fuera la generalidad de los casos. Ciertamente sería ingenuo decir que la adolescencia es una etapa libre de conflictos, incluso de esta naturaleza, pero de eso a que todos los adolescentes vivan la adolescencia justamente como un proceso doloroso, es un mito justamente. No tiene que ser así. La mayoría de los adolescentes reportan pues una adolescencia, sí, con sus conflictos, con sus situaciones adversas tal vez, pero la mayoría guardan un buen recuerdo. ¿De quién va a depender que justamente los adultos del futuro recuerden su adolescencia del presente como algo bonito, algo agradable? Pues principalmente de los padres de familia, ¿sí? En este caso, los hijos adolescentes van a cumplir principalmente dos desafíos importantísimos. Número uno, primero que nada, es desprenderse de los padres, ¿sí? Es decir, cada vez es necesario que el adolescente, o sea, el adulto en formación, experimente como esa sensación de independencia, esa sensación de control de su propia vida. Ahora, si nosotros pensamos que en este caso un adolescente va a ser un buen adulto en el futuro, pues tendríamos que tener esa conciencia plena de que lo va a hacer en medida que nosotros como padres de familia demos una buena imagen o establezcamos unas bases firmes justamente para hacer esta transición. Ahora, lamentablemente aquí hay otro desafío muy importante. Los padres no entendemos que el adolescente tiene, bueno, los hijos en general, tienen que crecer, tienen que madurar y un día se van a ir de la casa. Queremos hijos independientes, queremos hijos autónomos, que se valgan por sí mismos. Pero cuando a lo mejor él o la adolescente empiezan como a lo mejor platicar un poco sus ideas, sus metas a futuro, a veces así como que, no, o sea, tú no te vas a ir de la casa, así, eso va a ser como en 30, 40 años, ¿sí? O sea, tendríamos que ver eso, qué tanto a lo mejor nosotros estamos reteniendo a la fuerza a los adolescentes dentro de la casa. Nuestra función como padres es proporcionar justamente todos los valores, toda la conducta adecuada, el conocimiento, las habilidades que van a tener que emplear los adolescentes por sí mismos cuando llegue el momento.
pero tampoco podemos de alguna manera así como que retenerlos a fuerzas. Ya pasaron esas épocas donde a lo mejor pues los hijos adolescentes o hijos adultos pues se quedaban en la casa de los padres prácticamente toda la vida. O sea, cada vez, sí sigue pasando, pero cada vez es menos frecuente que pase esto. En realidad, la tarea principal de los padres va a ser justamente preparar a los hijos para que estos se enfrenten a su vez contra el mundo, pero fuera de la casa, ¿sí? Fuera de la casa, y por lo tanto no deberíamos ni anticipar esa huida por una crianza autoritaria, por una crianza inadecuada, pero tampoco demorarla más de lo estrictamente necesario. Es decir, en ese sentido tenemos que tener un equilibrio entre justamente permitir la independencia de los hijos, pero también justamente dar esa facilidad, o vamos, no entorpecer ese desarrollo eventual que van a tener muchachos cuando alcancen esta edad. Un concepto que nos menciona Dayan Papalia en su libro Desarrollo Humano, que 14ª edición, 14ª edición, nos habla del proceso que se conoce como individuación, que en este caso es justamente esa constante lucha del adolescente por alcanzar su autonomía y alcanzar a consolidar la noción clara y precisa de quién es dentro de este mundo, dentro de esta vida. Esta individuación va a iniciar justamente en la infancia, pero va a continuar, y tal vez sea un poco más clara apreciarla, durante la adolescencia. Esta individuación, ¿qué se refiere? Básicamente, pues que el niño pasa, por su propio desarrollo madurativo, pasa de un control completo por parte de los padres de familia a poco querer pues desprenderse de ese poder. Ojo, y aquí es importante aclarar lo siguiente: es desprenderse de ese poder, no desprenderse de los padres. El adolescente promedio, ciertamente, aunque no permite o le molesta que los padres intervengan, incluso en cuestiones muy personales, la mayoría de los adolescentes sí sienten un apego a sus padres de familia, tanto al papá como a la mamá. Entonces, finalmente, es justamente necesario que el adolescente, pues poco a poco vaya conquistando esa noción de identidad, esa autonomía que va a necesitar en el futuro, justamente para poder ser un adulto sano mentalmente, sano a nivel psicosocial. Es un aspecto muy importante en este sentido de la individuación, que los padres logren establecer los límites de control del yo, y obviamente también los padres. Es decir, el niño hasta ese momento pues ha tenido establecidos por parte de los padres de familia el control del yo. Ellos son los que, para bien o para mal, controlan la vida del niño, del niño. Pero conforme este crece, pues ese control tiene que cederse justamente a el propio adolescente. No quiere decir esto que ya no nos vamos a interesar por él, que tampoco ya vamos a, como de alguna manera, darle el apoyo. Simplemente es, en algunos aspectos, empezar a ceder cierto control de su propia vida al adolescente. A lo mejor cuando niño le decíamos que se pusiera, qué color escoger, lo llevamos a la peluquería al corte de cabello, a la niña a lo mejor tal vez le hacemos un peinado. Conforme este niño y niña crecen, pues obviamente va a ser menos probable que a lo mejor acepte que los padres de familia, un adolescente de 12, 13 años, pues se les diga, te quiero que te pongas esto. O sea, a lo mejor ciertamente no va a querer, tal vez lo haga por obligación, por compromiso, pero no quiere decir que de alguna manera le agrade. Entonces, en ese sentido, pues es una cuestión muy importante que los padres de familia entiendan y cedan ese control del yo que hasta ese día tuvieron con el niño al adolescente, parcialmente al adolescente, ¿sí?
Y pues también, obviamente, la dinámica familiar es importante para lograr este cometido. Bueno, retomando esta idea de la tarea de los padres, tenemos que, bueno, tiene que haber en ellos justamente cuidar un punto medio entre meterse demasiado en la vida adolescente al punto de querer controlar todos los aspectos de su vida, a justamente caer en el extremo opuesto donde de repente se le da mucha libertad al adolescente. Pues en ese sentido sería necesario como considerar lo siguiente, justamente el exceso de libertad en un adolescente básicamente es una granada en la mano de alguien que no sabe usarla, ¿sí? O un revólver pues en un arma de fuego en la mano de alguien que no sabe emplearla. La libertad pues de alguna manera también tiene que enseñarse a cómo usarla con responsabilidad, y esa tarea le corresponde específicamente a los padres de familia. Pero también tendrían que cuidar esa parte de meterse también demasiado más allá de lo prudente en la vida del adolescente. O sea, todos los adolescentes básicamente comparten esa misma característica. Ciertamente sí obedecen, es gente civilizada, no son rebeldes como lamentablemente a veces se piensa que lo son. Son chavos y chavas que finalmente están buscando un lugar en este mundo. Y justamente lo van a encontrar en medida que los padres de familia pues creemos la conciencia necesaria para pues también ciertamente darle cierta libertad, pero también no caer en el extremo opuesto de pues haz lo que tú quieras y tienen las herramientas para hacer eso y tú puedes ir por ti mismo. No, en ese sentido, el proceso de toma de decisiones que tiene que tener un adulto pues empieza justamente su entrenamiento en la etapa de la adolescencia, y básicamente va a ser posible hasta que nuestro adolescente alcance la madurez cognitiva. Bueno, hablando un poco de la dinámica familiar que a veces se presenta dentro de las familias, es un tema recurrente en la cuestión de la relación padres-adolescente. Pues, por ejemplo, cuestiones personales y cotidianas, la tarea, las llegadas, el aseo, el aliño, cumplimiento de deberes, obligaciones y responsabilidades. Y menos frecuente va a ser una pelea por la salud y seguridad del adolescente, y mucho menos entre el bien y el mal. Tendríamos que considerar eso. Las peleas entre padres de familia no va a ser básicamente una discusión filosófica entre qué es bueno y qué es malo para ti. Va a ser básicamente sobre puntos muy muy específicos, personales y cotidianos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque ciertamente no debemos de aprovechar el conflicto que tenemos con un adolescente para realizar un adoctrinamiento. Eso tiene que ser no durante la pelea, sino antes o mucho después. No en ese momento, porque justamente el adolescente tiende a no escuchar por el ofuscamiento, por el, digamos, el coraje, como cualquier ser humano lo haría. Entonces, estos van a ser los temas frecuentes de pelea. Más que nada, lo cotidiano y lo personal, y no tanto lo que es la salud y seguridad. De alguna manera, el adolescente sí percibe y recibe de buen agrado esa preocupación de los padres hacia su bienestar. Donde tendría un conflicto tal vez no sea en eso, sino prácticamente en que quieren controlar toda su vida, justamente argumentando como pretexto su salud y su seguridad personal. Ahora, en este aspecto va a ser necesario hacer un pequeño paréntesis y señalar la situación particular de las niñas adolescentes, de las muchachitas adolescentes. Se entiende que la familia es fuente de salud mental para cada uno de sus miembros, pero en lo particular para la adolescente, ¿sí? En ese sentido, justamente esa interacción familiar que a lo mejor está plagada de discusiones, conflictos entre los padres, conflictos con los hermanos, etcétera, que hablaremos de ello en la próxima sesión, justamente va a ser necesario
que el adolescente perciba su familia como una fuente de salud mental, no como prácticamente un ring de boxeo donde todo el mundo se da contra todos. Por lo tanto, ella va a buscar y tiene que encontrar justamente en la familia esa fuente de amor, calidez y apoyo, no una constante censura, ¿sí? No una constante crítica a cómo se viste, cómo habla, qué música escucha, sino básicamente que encuentre en esa familia esa fuente de apoyo y seguridad que ella necesita justamente para lograr esa autorregulación emocional, es decir, el control de sus propios estados emocionales, sus sentimientos y emociones, y también logre estrechar un compromiso académico. En ese sentido, pues según esta investigación con Papalia, con la autora Dayan Papalia, pues ciertamente las niñas adolescentes que provienen de una familia integrada y funcional son quienes tienen más apego justamente en lo académico. También en ese sentido, tiene que haber por parte de ambos padres, no nada más de la madre, sino también del padre, un apoyo en común a la autonomía creciente de la adolescente. Es decir, supongamos, la adolescente ya puede de alguna forma, sabiendo obviamente los destinos, la forma de llegar y de venir, pues ya puede hacer viajes tal vez a una distancia corta, ya no requiere salir siempre con los padres de familia que la estén cuidando, tal vez ya sea más frecuente esto, aparte de que, ok, en esa autonomía, ok, bueno, pues es que yo quiero ir con fulanito de tal, o quiero ir con mis amigas, o quiero ir con mis amigos, o nos juntamos para hacer una tarea en la casa de alguien del grupo. Entonces, si no requiere, vaya, que los padres la lleven literalmente como cuando era niña. Si ella lo puede hacer, debe de darse ese permiso y debe de estimularse esa idea de autonomía. Y no censurarla, regañarla casi, pues no sé, internarla en un psiquiátrico porque se atrevió a irse sola. Sabemos que en nuestra sociedad contemporánea, pues lamentablemente hay mucha inseguridad, pero tampoco podemos encadenar a los adolescentes a la casa, no nos podemos poner un cerrojo y un foso de lava alrededor de nuestra casa con un dragón para que asuste, no lo podemos hacer. Finalmente, aunque quisiéramos hacerlo, no debemos de hacerlo, ¿sí? Porque finalmente estaríamos coartando esa lucha de autonomía. Y si queremos un adolescente, un adulto productivo y seguro de sí mismo, necesitamos tener o fortalecer esa autonomía, esa seguridad en sí mismo desde la adolescencia. Algo también importante dentro de todo esto va a ser pues el estilo de crianza y autoridad que muestran los padres de familia durante todo el ciclo vital familiar. En ese sentido tenemos principalmente dos, la crianza autoritaria y la crianza autoritativa. En el caso de la crianza autoritaria, básicamente los adolescentes van a reaccionar de manera violenta ante esa influencia de los padres. ¿Qué significa esto? Si el padre o la madre o ambos son seres o son personas demasiado autoritarias, demasiado controladoras, demasiado aprensivas y ansiosas y le transmiten esa ansiedad a los hijos, pues entonces obviamente los adolescentes, el niño cuando vaya creciendo, paulatinamente va a rechazar esa influencia de los padres, porque de alguna manera el niño se convierte en un ser crítico de esas conductas, de esas pautas de autoridad. Y por lo tanto va a buscar entonces el apoyo en su grupo de pares, aprobación y apoyo, es decir, va a buscar lo que no obtuvo con los padres de familia, lo va a buscar con los amigos. De nosotros depende justamente que este proceso se haga o no se haga. Necesitamos en ese sentido entender que al adolescente ya no podemos darle un castigo físico, un castigo de, por ejemplo, no sales de la casa en tanto tiempo,
porque lamentablemente pues estaríamos pues lejos de hacerle un beneficio, le estaremos dando un perjuicio incluso. Más bien se recomienda, y en palabras de Papalia, que se muestre decepción por el comportamiento del adolescente. Es decir, no tanto caerle a sombrerazos, tampoco se trata de eso, se trata más bien de justamente señalar pues que a lo mejor esperábamos más de él o de ella, ¿sí? Y esto puede ser, tiende a ser más efectivo que incluso un castigo pues casi apocalíptico, ¿sí? Pues por lo tanto, cuando tenemos un estilo de crianza autoritario, son reglas muy rígidas, no se escucha a los hijos en general, no se escucha a los demás miembros de la familia, pues estos son digamos, las repercusiones en la vida del adolescente. Básicamente, que se oponga por sistema a cualquier tipo de control por parte de los padres, que busque desesperadamente, tanto en los amigos o incluso en los novios o novias, justamente esa aprobación y apoyo. Entonces, por lo tanto, necesitamos pues también considerar o reconsiderar si nuestro estilo de crianza es autoritario o el siguiente, que sería la crianza autoritativa, ¿sí? O padres democráticos. No quiero usar el término padres democráticos porque erróneamente se piensa que el padre democrático es el que toma opinión de todos para hacer lo que los demás dicen. Y no es así. Los padres democráticos finalmente tienden a escuchar, sí, los padres autoritativos, perdón. Los padres autoritativos tienden a escuchar a los demás hijos, tienden a negociar y a explicar el porqué de justamente las reglas, las normas y los valores son importantes. También ejercen control sobre la conducta, sí, pero es un control mucho más racional, no tan impositivo como a la fuerza de que porque digo yo, oye pa, me dejas ir a tal parte. No, ¿por qué? Porque digo yo, punto, nomás por eso. Y no insistas. Si yo no doy una razón, no expongo mi punto de vista, pues obviamente el adolescente no lo va a entender y lo va a ver simplemente como una oposición, no más porque sí. Y como ya dijimos hace rato, este mismo estilo de crianza se va a repetir cuando el adolescente a su vez le corresponda formar su propia familia. Entonces de nosotros depende pues cómo vayan a ser los adultos o los niños del mañana, cómo vayan a ser, de nosotros depende. Porque justamente los padres de esos niños del mañana van a ser o fueron nuestros hijos que formamos o mal formamos, ¿sí? Obviamente también en la crianza autoritativa se estimula la expresión de sentimientos y aparte también creencias adecuadas y sobre todo un amplio sentido de control sobre el yo. En el estilo autoritario no hay un control del yo por una razón muy sencilla. Básicamente el adulto, el padre de familia o los padres de familia son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Justamente, y con esto justamente se hace que no se tenga un control consciente sobre la propia conducta, porque se espera que alguien más decida por él, se espera que alguien más pues dé un punto de vista, un punto a favor, un voto a favor, ¿sí? Lamentablemente tenemos también pues el triste caso de los padres controladores psicológicamente. Estos padres no van a ser sensibles a ningún tipo de necesidad de autonomía, ni tampoco van a permitir que el adolescente controle sus propios sentimientos y que tenga también pensamientos propios. Es decir, los padres psicológicamente manipuladores o controladores son aquellos que no dejan crecer, que no dejan madurar a los hijos, enmascarándolo tal vez de amor. Es que te quiero mucho y por eso te cuido de cualquier mal que venga del exterior. O sea, insisto, para ese tipo de padres, incluso si pudieran colocar alrededor de la casa un foso de lava con murallas y un dragón, lo harían. Digo, si se pudiera hacerlo, ¿sí? Pero como no se puede hacer, lamentablemente se conforman con justamente ser muy prohibitivos, ser incluso hasta cierto punto coercitivos, manejar la intimidación como forma de establecer el control. Y sí, ciertamente logran el control,
Pero el problema es que lamentablemente al adolescente no le parece, no le gusta esa especie de control que se ha estado pues ejerciendo hacia ellos. O sea, insisto, los adolescentes tienen derecho a sus propios sentimientos, a sus propios pensamientos, y de alguna manera pues es parte del crecimiento, que experimenten pensamientos, sentimientos, para que justamente logren moldear su patrón de pensamientos y también sus creencias y sus valores. Por lo tanto, los padres eficaces van a ser aquellos que ciertamente ponen reglas muy claras, muy precisas, muy puntuales, pero que lo saben combinar con cierto grado de autonomía. Es decir, los padres eficaces no van a ser aquellos que ordenan, que de repente censuran a cada rato. Van a ser aquellos que justamente haciendo esta parte tan importante de la estructura familiar a través de las normas y reglas, pero que también brindan autonomía para que el adolescente pueda experimentar sus propias convicciones, ¿sí? También de alguna manera lo dejan solo, y por dejarlo solo no significa así como acá, pues no le pregunto nada porque se enoje, y para que no se enoje mejor no le digo nada. Uy, no, es que ya anda enojado en sus días. No, eso es una falta de respeto también. Es de, ok, ¿sabes qué? Si no quieres hablar, ok, está bien, te respeto tu decisión, después hablaremos, ¿sí? Pero tampoco ponerse en el extremo opuesto, donde a lo mejor no permitir que los muchachos adolescentes pues tengan cierto control sobre sus propias vidas, insisto. Bien, a continuación, pues casi en la recta final de esta pequeña intervención, pues tenemos algunos temas de supervisión por parte de los padres de familia en el caso de la crianza de adolescentes. Primero tenemos los asuntos morales, sobre todo lo que es el robo a los padres de familia, mentiras, golpear a los hermanos y la palabra de honor. Es decir, en estos temas que deben de hablarse con él y la adolescente, pues es importante justamente pues tener una charla, pues obviamente larga y tendida con el adolescente en estos aspectos, ¿no? La importancia de cuidar justamente la propiedad ajena, el valor de la verdad, el valor de la concordia, la negociación, sobre todo cuando se trata de dos hermanos que se pelean frecuentemente o que se agreden ya físicamente. Y algo muy importante que lamentablemente se ha perdido en muchas de nuestras nuevas generaciones, la palabra de honor, ¿sí? Es decir, ese valor agregado a si lo digo es porque lo tengo que cumplir. Si yo me comprometo con los padres de familia, no sé, el hijo se compromete, por ejemplo, con los padres de familia a hacer tal o cual cosa a cambio de tal vez un permiso, pues sí, obviamente se supone que los padres esperan que el adolescente lo cumpla. Y esto se le debe de hacer ver al adolescente, ok, en medida que, ok, vamos a ser flexibles, pues sí vamos a dar el permiso, pero pues también ahí tienes que de alguna forma como negociar para alcanzar alguna, no sé, tal vez comprometerse con alguna tarea doméstica, no sé, sacar a pasear a la mascota, hacer el aseo de la casa, etcétera, ¿no? Como una forma de que justamente el adolescente vaya adquiriendo también una responsabilidad tan necesaria justamente en nuestros días. Otros asuntos convencionales que básicamente pues competen a casi cualquier familia, pues es algo que suele ser fuente de conflictos. Por ejemplo, el incumplimiento con las tareas domésticas, no hacer, por ejemplo, lavar platos, barrer, trapear, asear la casa, de repente, ¿cómo decirlo? Tener la habitación desordenada, etcétera. También es algo frecuente que deben de fomentar los padres, que el adolescente no desarrolle una actitud impertinente, desafiante. Antes
Considero que a los padres se les tenía un respeto incluso pues muy marcado, sobre todo al padre varón. Se les hablaba de usted, ¿sí? Como comentaba creo que en el anterior video. Se les hablaba de usted y justamente se les proponía como ese trato diferencial al adulto. Ahora, lamentablemente, no lamentablemente, básicamente la vida cambió, las formas de expresarse cambiaron, ya se permite que el adolescente tutee a los padres de familia sin que por ello pierdan ese respeto. Y es necesario, pues, de alguna forma fomentarlo, ¿no? Pues, ciertamente, el hecho de que me hable de tú o que me hable de usted no quiere decir que me está faltando el respeto. Simplemente es como darse también su lugar. Los malos modales, de repente, ¿cómo podemos exigir que el adolescente no sea descortés si nosotros no pedimos por favor, no pedimos permiso para entrar a la habitación de los adolescentes? Si por ejemplo no saludamos, digo, ¿cómo esperar que el adolescente también tenga sus modales si yo mismo soy el que no los tiene? Entonces, es cuestión de congruencia, es cuestión de lógica y también obviamente tiene que ver esto con las malas palabras, con las groserías. ¿Cómo no quiero que mi hijo o mi hija de repente mienten madres si yo en la relación cotidiana, incluso al margen de un estado emocional negativo, lo hago? ¿Sí? Entonces es una cuestión de congruencia. Otro punto importante que también se debe de abordar en los temas de conversación con los adolescentes: los asuntos prudenciales, consumo de tabaco, bebidas embriagantes, drogas y sexo. No debe de generarle, digamos, resquemor, incomodidad. Hay una palabra española que se llama repelús. No se debe generar todo esto en los padres ante el abordaje franco y directo y claro, pero obviamente respetuoso, de estos temas que mencionaba: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y sexo, ¿sí? Hay quien decía hace unos años que a lo mejor dar educación sexual a los hijos era como permitirles o decirles que ya podían tener sexo. Quien dijo eso no sabía lo que estaba diciendo. Generalmente, el adolescente que tiene mayor educación sexual, mayor conocimiento de los riesgos de infección de transmisión sexual, de embarazos no deseados o de problemas mayores, de problemas más complejos que esto, pues justamente demoran más el inicio de la actividad sexual, particularmente las adolescentes, las mujeres. En ese sentido, entonces, es una tarea compartida de los padres hablar de sexualidad sobre los adolescentes, hablar de adicción en general, a cualquier tipo de sustancia, justamente para que tengan una visión pues positiva, una visión pues racional ante estos temas. Tenemos que considerar, aunque no nos guste hacerlo, que nuestros hijos finalmente algún día van a tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces yo no puedo estar atrás de ellos como poniendo un cinturón de castidad o convirtiéndome en un chaperón, o insisto, con el foso de lava correspondiente, con su dragón incluido. No puedo como estar cuidando ese nivel. Tengo que confiar en y la adolescente. Insisto, tampoco podemos esperar que, bueno, pues como es una niña, una adolescente, yo padre, yo zafo y que sea tu mamá la que te hable. No, tiene que ser los dos. Ciertamente para algunos hombres así como que no, pues es que es cosa de mujeres y yo no tengo nada que ver. Si queremos que justamente haya congruencia del rol de padre de familia y la crianza de los hijos y con lo que ellos van a aprender de nosotros, pues ni modo, también tenemos que justamente entrarle. Aunque no nos guste, aunque nos cueste trabajo, algo muy común es que a mí mi papá nunca no se metía en esas cosas. En esas cosas, no se llaman esas cosas, se llaman temas de sexualidad, punto, ¿sí? Y por lo tanto, los padres de familia, los dos, les corresponde realizar
justamente el abordaje de estos temas, ¿sí? Porque ya sabemos que cuando los padres de familia de repente no dan esta información, pues lo típico se van a buscar en los amigos, en internet, en videos, etcétera, etcétera, que lamentablemente lejos de darles una información científica, generalmente los confunden más de la cuenta, ¿sí? Bueno, otros asuntos multifacéticos que también se tienen que ser abordados, pues el aseo de la recámara, el uso de piercings, el uso de salir, bueno, las llegadas tarde o salidas tarde. Algo muy importante y sobre todo en el caso de ahorita nuestra realidad que tenemos es el uso y abuso de la tecnología de información, televisión y o videojuegos. Por ahí de repente alguna vez checando videos en Facebook, en la de Watch, en la sección de Watch, pasaban los videos de padres de familia que literalmente entraban con un mazo de construcción a romper la consola del adolescente, y la respuesta violenta del adolescente que estaba viendo cómo su padre destruía su consola de videojuegos, ¿no? No se trata de llegar a este extremo, ¿sí? Ciertamente los videojuegos es algo que no podemos evitar, ¿sí? Pero lo que sí podemos es decir, ok, ¿sabes qué? Bueno, mira, ¿te gusta el juego fulanito? Digo, si es de matar zombies, de matar dragones, de matar fantasmas, no, zombies, etcétera. Bueno, a mí no me gusta, pero al adolescente sí. Pero lo que hay que fomentar es justamente el uso racional, el uso adecuado, ok. Sí puedes jugar con tu juego, digo, a mí no me gusta la escena que se ve porque es muy violenta, pero número uno es ciertamente señalar esa parte de que son tal vez comportamientos violentos que no son nada sanos, pero finalmente pues también señalar esa parte de que ok, si a ti te gustan está bien, pero tienes que usarlos con responsabilidad y con moderación, no abusar de ellos, no abusar justamente del tiempo de videojuegos. Lamentablemente pues ahorita con la pandemia, pues el tiempo que los adolescentes antes pasaban fuera de la casa, ahora lo pasan dentro de la casa de manera obligatoria, y pues a falta de alguna actividad familiar compartida, pues me hicieron una invitación, chateando, texteando, subiendo videos, haciendo TikToks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener prudencia con todo esto, ¿sí? Otro punto que también algún día nos van a pedir, se van a acercar nuestras hijas y nuestros hijos a platicar es salir con alguien. Y no hablo en plan de noviazgo, simplemente salir con un amigo. Ahora, aquí habría que ver una cosa. Las amistades de nuestros hijos no tienen por qué gustarnos forzosamente a nosotros. Quien sale con ellos no soy yo, son ellos, son nuestros hijos. Entonces, si es prudente, si es necesario, pues justamente hablar de esto, los tiempos de salir con alguien, o sea, en qué momento ya es apropiado que la muchacha o el muchacho ya salgan en plan de, pues de amistad un poco ya más cercana, noviazgo, o sea. También a veces es necesario pues esta parte de dejar salir a las muchachas, sobre todo, que son quienes lo practican más, la de pernoctar en otra casa, ¿sí? Entonces finalmente es tener confianza, un acercamiento, confianza de nuestros hijos, básicamente pues cuando se trata de pernoctar en otra casa, pues es también informarse justamente en los dueños de esa otra casa, que es básicamente que haya un control ciertamente cercano, pero también discreto en cuanto a que no luzca así como que, bueno, pues te voy a investigar, casi voy a poner toda una red de espionaje para ver si estás en la casa o no y qué estás haciendo, ¿sí? Esta parte de los amigos, como también comentaba, afecta a veces el tiempo de convivencia con la familia. El adolescente promedio suele pasar mucho más tiempo con los amigos que con la propia familia. Y esto, pues, nos guste o no, es algo necesario justamente para que ellos empiecen a desprenderse de esa cercanía con la familia.
A lo mejor, ya si antes en la infancia del adolescente pues estaban acostumbrados pues a estar juntos diario, estar comiendo en la misma mesa diario, pues ahora tal vez puede ser solamente la cena o a lo mejor dedicar un día específico para un día familiar. Otros asuntos personales, suele suceder mucho que el adolescente duerme hasta muy... En esta parte, pues va a ser también importante señalar con quién se relacionan más, particularmente las adolescentes. Generalmente mantienen relaciones más cercanas y de apoyo con la madre, hay mayor confianza con ella. Obviamente no quiere decir que el padre pues se sustraiga a su obligación como padre de familia, como jefe de familia, a esta situación de hablar cosas de, con su hija, pero sí hay que respetar también mucho esta predisposición, ¿sí? A veces queremos que nos tengan la misma confianza que nos tenían como cuando eran niñas. A veces somos los padres varones, quienes no queremos dejar crecer a la hija, digamos de alguna forma simbólicamente hablando, forzándola, tal vez como censurando esta parte de que es que antes platicabas conmigo, antes jugabas conmigo, etcétera, ¿no? Va a ser importante respetar esta posición de las adolescentes justamente para evitar una situación incómoda para la chica. Considero que sí es necesario pues entender perfectamente esto para también no lucir como muy entrometido en asuntos que a lo mejor por su propia naturaleza, más bien la mujer, pues la mamá, la madre de familia es la que pueda dar mayor oportunidad de opinar. Insisto, padres y madres deben de inmiscuirse en la educación de las y los adolescentes. Pero es también necesario respetar cierta preferencia, no verlo como una agresión, no verlo como un es que ya no me quieres, que a lo mejor tienes que hablar conmigo, porque obligarlas en este caso a que hablen contigo, pues sería también otro error garrafal. Bueno, por mi parte en esta intervención sería todo, pues espero que haya quedado claro un poco este tema y paulatinamente nos vemos en la siguiente sesión para continuar con este tema tan importante que es la educación con los adolescentes. Gracias por la atención y nos vemos en un próximo video.